Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. El día de hoy, nuestro grupo, que está conformado por Fabricio Heredia, Christopher Liefman, Kiara Ezaguirre, André Jara y mi persona, Aldeira Enciso, hablaremos sobre la relación de la educación y la movilidad social y cómo se vincula con el proceso socioeconómico de las personas. Claro, como la educación ayuda a construir justamente estas cerradas construcciones sociales. Para ello, dividiremos este episodio en 5 partes. La contextualización del fenómeno a estudiar, el marco conceptual que obtuvimos, la metodología que hicimos con la investigación, el análisis y las conclusiones formadas por nosotros. Bueno, sin nada más que añadir, comencemos con el podcast. Para empezar, para comprender plenamente la dinámica de la sociedad moderna, es esencial adentrarnos en un fenómeno clave, la forma en que las personas avanzan a través de las distintas posiciones socioeconómicas, porque no está en discusión que este proceso que conocemos como movilidad social es un motor fundamental de cambio en nuestras vidas. Y es que hay un problema claro. Nos encontramos en una ciudad donde la brecha de movilidad social es evidente. A pesar de las aspiraciones y el deseo de progresar, muchas personas enfrentan obstáculos significativos para poder mejorar sus vidas. Hablamos de miles de problemas sociales que no son ajenos a la educación, sino, por el contrario, son vinculantes. A medida que avanzamos en el tiempo, la movilidad social se ha convertido en un tema central de discusión y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué factores permiten a las personas ascender en la escala social, mejorar su calidad de vida y alcanzar un bienestar económico? Yo creo que la respuesta en gran medida se encuentra en la educación, porque muchos creen que ésta se limita a los salones de clases, y no es así. La educación no solo es un proceso de transmisión de conocimientos, sino que también es un campo de estudio crucial para comprender las dinámicas sociales, las relaciones de poder y las oportunidades dentro de una sociedad. Claro, dentro de los múltiples factores, la educación es primordial, porque se extiende a lo largo de la vida de las personas, proporcionándoles las herramientas necesarias para acceder a un mundo laboral en constante evolución, desde las habilidades técnicas hasta la conversión de las dinámicas sociales y económicas. La educación es la llave que desbloquea las puertas de la movilidad. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la movilidad social? Bien, veamos. La educación mejora la calidad de vida, fomenta la toma de decisiones informadas, la movilización de recursos y la participación activa en la sociedad. La educación puede romper barreras. Y lo hemos visto en las entrevistas. Puede ofrecer a quienes enfrentan desventajas socioeconómicos una vía para superar obstáculos y cambiar su destino. Es un instrumento de igualdad de oportunidades que permite a las personas abrir nuevas puertas y ampliar sus horizontes. Ahora, es importante destacar que la relación entre educación y movilidad social no siempre es sencilla ni igual para todos. Existen desafíos y desigualdades que deben abordarse. A veces el acceso a una educación de calidad está limitado por factores económicos, tanto sociales o geográficos. Exacto, pero muchas personas no logran ver el panorama completo cuando hay una desigualdad grandísima sumada a miles de problemas sociales y de construcciones sociales que refuerzan ideas machistas, ideologías de género, estereotipos, violencia y todos estos temas que nosotros vemos como problemas de la sociedad, que en realidad son problemas nuestros también porque formamos parte de esa sociedad. Y hemos visto en las entrevistas que con la educación la visión negativa de estos temas se reduce ampliamente. Las clases sociales y el posicionamiento desde el origen tienen un gran impacto en la formación en generaciones familiares. Hablaremos de eso en un momento. Y hay un vínculo entre la educación y justamente esos problemas sociales que a lo largo del podcast nos va a ayudar a entender, por ejemplo, por qué en DES 2020 el 54,8% de mujeres fueron víctimas de violencia ejercida alguna vez por esposo o compañero. O como según el estudio multicéntrico de la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, abreviado, sobre la violencia de pareja y la salud de las mujeres, realizado en 10 países, el Perú está ubicado dentro de los 2 primeros lugares donde se ejerce mayor violencia en general contra las mujeres, evidenciando construcciones sobre lo que se espera de roles de género,
que gracias a la educación ha ido cambiando. Claro, a medida que avancemos en este episodio, exploramos cómo la educación puede influir en la movilidad social y cómo estas interacciones moldean nuestra sociedad, que es justo lo que venías diciendo. Analizaremos las diferentes perspectivas y abordaremos las complejidades de este tema vital. Primero debemos definir para los oyentes qué es movilidad social, y justo en el libro de Sociología de Giddens, la expresión movilidad social se refiere al movimiento de los individuos y grupos entre las distintas posiciones socioeconómicas. Por otro lado, la movilidad vertical es un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo en la escala socioeconómica. Exacto. Y de ahí que quienes ganan propiedades, renta o posición, se dice que se mueven hacia arriba, mientras que los que las pierden, se dice que se mueven hacia abajo. Ahora, no hay que olvidar que en las sociedades modernas abunda también la movilidad lateral, que alude a la traslación geográfica de un barrio a otro o entre ciudades y regiones, que es justamente de lo que hablábamos cuando comentamos que nuestros padres o abuelos tuvieron la necesidad de mudarse para mejorar su economía. Sí, por lo tanto, la movilidad vertical y lateral se combinan. Por ejemplo, un individuo que trabaja en una empresa de una ciudad puede recibir un ascenso que le lleve a un sucursal de la compañía situada en otra localidad o incluso en otro país. Hay dos maneras de estudiar la movilidad. Primero, pueden examinarse las carreras profesionales de los individuos, o sea, es decir, que hasta qué punto se desplazan hacia arriba o hacia abajo en la escala social durante su vida laboral. Y segundo, tenemos la movilidad intrageneracional. Sí, pero en el tipo de movilidad intergeneracional es importante considerar que se puede analizar también en qué medida los hijos tienen el mismo tipo de empleo que sus padres o abuelos, lo que conocemos como un empleo de generación en generación, o las profesiones con el abuelo, padre e hijo compartiendo la misma carrera. Una vez aclarado el concepto de movilización social, debemos definir el de educación, que es la facilitación del aprendizaje o de la obtención de conocimientos, habilidades, valores y hábitos en un grupo humano determinado, si queremos hablar de manera teórica. Además, la educación académica puede no solo adquirir conocimientos profundos y complejos, sino también moldear una forma de pensamiento en los asuntos de la ética, la moral, la afectividad, etcétera, que es justamente lo que nos interesa plantear para vincularlo con las construcciones sociales. Sí, pero lamentablemente el acceso a este tipo de educación suele estar restringido a las clases medias y altas, lo cual supone siempre una dificultad adicional para las clases más desfavorecidas, a menudo sumergidas en ignorancia. Además, la educación académica puede no solo adquirir conocimientos profundos y complejos, sino también moldear una forma de pensamiento en los asuntos de la ética, la moral, la afectividad, etcétera, que es justamente lo que nos interesa plantear para vincularlo con las construcciones sociales. Por la misma razón, esta correlación no es casual, pues el papel de la educación en la movilidad social es clave para lograr que las personas accedan a más y mejores oportunidades laborales, económicas y sociales. Volviendo a lo que te comentaba de Jens, en su libro Sociología nos habla de la educación en su forma moderna, que implica la instrucción de alumnos dentro de locales escolares especialmente diseñados, de donde comenzó a surgir al difundirse el texto impreso y al aumentar los niveles de alfabetización. Había más personas en más lugares que podían retener, reproducir y consumir el conocimiento. Con la industrialización, creo que el trabajo se hizo más especializado y el conocimiento se fue adquiriendo, ¿no? De una forma cada vez más abstracta. Capacidad de leer, escribir y calcular, por ejemplo, en vez de tener un carácter práctico. Y de acá nos habla de lo que conocemos como conocimiento empírico, por experiencias y conocimientos teóricos y científicos, netamente visto en las escuelas. Ambas le otorgaron conocimiento a las personas y por lo tanto poder. Es claro que alguien que conoce y lee puede refutar, opinar y reflexionar sobre la realidad
a un nivel mayor que alguien que no puede acceder ni siquiera al aprendizaje básico. Me acabas de hacer recordar justamente esto de que la sociología es crítica, que necesitamos criticar la realidad para ver los problemas y buscar soluciones, pero ¿cómo generamos un pensamiento crítico si no estimulamos la reflexión con la educación? Muchos de estos pensamientos machistas vienen de nuestros abuelos porque no accedieron a la información que obviamente tenemos ahora sobre igualdad de oportunidades. De igual manera ocurre con la opinión de nuestros abuelos sobre la orientación sexual y el poco acceso a la información sobre la sexualidad en su época. O sea, casi no se hablaba. Estos son justamente los puntos que abordaremos en el análisis y que vincularemos con nuestras vidas porque no somos ajenos a ellos. Como mencionábamos en nuestro árbol genealógico, podemos observar estas brechas. Para ponernos al tanto del trabajo de investigación, se desarrolló mediante 3 importantes pasos que son necesarios mencionar para que entiendan la metodología del trabajo y nos entiendan en el análisis. Iniciamos recopilando los datos básicos de las personas que iban a ser entrevistadas, como el nombre, el parentesco, con cada integrante del grupo. También la edad, el sexo, lugar de nacimiento, nivel de instrucción, lugares donde ha vivido, razón y la edad de migración. También temas como el matrimonio, el número de hijos, la ocupación en la edad adulta y la ocupación actual. Esto se hizo para conocer con anterioridad el perfil de las personas y luego procedimos a realizar las entrevistas correspondientes. Cada entrevista duró en promedio 45 minutos, donde los entrevistados respondieron 14 preguntas relacionadas al conocimiento sobre sus historias, situación y pensamiento de la sociedad en la época, y las vivencias que influyen en sus opiniones actuales. Las personas entrevistadas fueron en total 23,7 de la primera generación, abuelos y tíos abuelos, 10 de la segunda generación, padres, madres y tíos, y 6 de la tercera generación, hermanos y primos. Cabe añadir que se entrevistaron a los familiares más cercanos, buscando que sean abuelos, padres o hermanos, pero de no darse el caso, consultamos a tíos abuelos, tíos primos, con el fin de completar nuestra investigación. Sí, y además recurrimos a ellos porque viven con nosotros o tienen mucha cercanía. Además, la diferencia de edad nos brindó una visión más amplia de las diferencias generacionales, oportunidades, brechas sociales, situación económica, entre otros factores. Por último, recopilamos los datos de las entrevistas. Los informes fueron plasmados en una línea del tiempo familiar, donde se ordenaron los acontecimientos que sucedieron en la familia de cada integrante del grupo cronológicamente. Después, separamos los hallazgos encontrados en las entrevistas en rasgos en común, respuestas similares de los entrevistados y rasgos diferentes, respuestas diferentes de los entrevistados. Y no olvidemos que realizamos gráficos estadísticos de las preguntas más importantes de las entrevistas, en la cual mostramos el porcentaje de respuesta positiva y negativa de acuerdo a las generaciones. Con ello logramos descubrir la variación de respuestas por cada generación. Tomando como fuente de información externa los archivos fotográficos de cada integrante de las familias para esta investigación, pero la verdad podrás verlo mejor en el análisis. Partamos por el punto de que las familias son una red de relaciones únicas donde se crean experiencias, emociones y tradiciones. Veamos los hallazgos comunes y las diferencias, así como la perspectiva de cada familia, descubriendo la historia de las diferentes familias, cómo han llegado y dónde se encuentran hoy, porque este proceso de construcciones tomó años dentro de cada familia. Hablemos primero sobre nuestras familias en cuanto a educación. En mi caso, en la primera generación de mis abuelos, ellos la tuvieron un poco más difícil, ya que, por ejemplo, mi abuela, por parte materna, no pudo acabar secundaria, ya que a los 17 años se tuvo que trasladar de Piura a Lima por problemas familiares y tuvo que trabajar acá en Lima sin acabar sus estudios de secundaria. En el caso de en el caso de mi abuelo materno, él solo hizo hasta primaria, tuvo educación hasta primaria y empezó a trabajar desde los 15 años y tuvo su empresa que le fue muy bien en el futuro.